Bien, querido Ivonne, entonces, vamos a comenzar, ¿no? A nombre del colectivo Delirante, quisiera agradecer la participación de todos quienes se han conectado a esta sesión. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos van a acompañar en este conversatorio, que son el licenciado Fernando Michel, maestro de educación especial, acompañante terapéutico en aula, terapeuta del área de educación especial en el Centro de Orientación Integral Piensa. También nos acompaña Suraya Dorado, que ella es No se directora. escucha bien lo Ella es directora de Sombreritus, Autismo, Comunicación y Desarrollo. Y la doctora Ivonne Ramírez, fisioterapeuta, psicóloga, con estudios en neuropsicología y neurociencias. El tema de hoy es diversidad funcional y cuarentena. Entonces les voy a pedir a todos los participantes que puedan cerrar su video y cerrar su micrófono para que podamos tener mayor ancho de banda y no haya ninguna interferencia. Y al finalizar el conversatorio, pues vamos a abrir el micrófono para las personas que quieran hacer cualquier pregunta, ¿no? Buenas noches y bienvenidos. Querido Ivonne, por favor, adelante. bien. Voy a compartir pantalla para dar un poco de tiempo a que mis compañeros puedan ingresar a la sala. Informar el objetivo de este encuentro que ha dado la invitación de otros colegas, que en este caso son Fernando, para que desde La Paz y Tarija, Sucre, tengamos un diálogo en torno de una temática que para quienes estamos implicados y trabajando en la temática de la diversidad funcional y la discapacidad, pues nos parece importante que además del conversatorio se pudiera tener un documento escrito, de ahí que está invitado Javier Calvo, quien nos acompaña en esta oportunidad, para poder documentar lo que se converse acá, la participación de quienes son padres además, veo algunos padres, veo terapeutas en el grupo, cuestión que me parece muy satisfactoria, ¿no? Entonces ahora sí vemos a Sosi dentro del grupo de Zoom. Y bueno, espero que Fernando también esté. Un poco el orden de nuestra participación y la dinámica de esta sesión va a ser la siguiente. Vamos a reproducir algunos audios, ¿no? De los padres planteando algunas problemáticas, porque precisamente ese ha sido un poco el punto de partida de nuestra elaboración de esta charla, ¿no es cierto? A partir de las necesidades de la demanda, en realidad a veces los académicos tenemos una tendencia un poco a teorizar, a hablar de cosas que no son muy prácticas para la gente, y creo que en este tiempo se trata de dar respuestas a una población que a veces espera mucho de la universidad, ¿no? Pero la universidad tiene un rol social, creo que importante en este periodo, y en cada una de las problemáticas creo que a veces podemos constituirnos de alguna forma en algún ente orientador, si vale el término utilizar en esta ocasión, ¿no? Entonces voy a mostrar un poquito estas presentaciones que acá tengo. Me está costando bajar esto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿no? ¿Seré yo? Creo que no. Creo que sí. Vamos a ver. Bien. ¿Estás hablando con alguien? Estoy escuchando. Respecto a cuáles han sido o cuál es la mayor dificultad que he enfrentado, que enfrento con la condición de autismo de mi hijo, pues la verdad es que las dificultades son muchas. Principalmente porque el autismo es una discapacidad invisible. Y es 20 por 20. Percibe O sea, no enteras.
en la salud, en la educación. Ivonne, se cerró tu audio, estimada Ivonne. Correspondiente. Tal vez podemos volver a empezar. Creo que se ha cortado bastante. En universidades tampoco se ha dado un énfasis importante al autismo y los profesionales que existen. Vamos a empezar de nuevo entonces. Gracias. Respecto a cuáles han sido o cuál es la mayor dificultad que he enfrentado, que enfrento con la condición de autismo de mi hijo, pues la verdad es que las dificultades son muchas. Principalmente porque el autismo es una discapacidad invisible. No se percibe a simple vista y llegar a su diagnóstico no es tan fácil. No es tan fácil porque lamentablemente es una condición muy desconocida y tenemos profesionales en la salud, en la educación, psicólogos y, en fin, ramas asociadas que no tienen la preparación correspondiente. Esto porque en las universidades tampoco se ha dado un énfasis importante al autismo y los profesionales que existen y se han especializado lo han hecho por cuenta propia. Entonces tampoco existen cursos de posgrado o alguna especialización respecto al autismo, lo que nos lleva a nosotros, a los papás, peregrinar para obtener un diagnóstico. El tener que estar de médico en médico, porque al inicio cuando no saben qué es lo que está ocurriendo y no conoces qué son características de autismo, pues te lleva a visitar varios médicos antes de llegar al indicado, de asumir seguramente algunas terapias de psicología que no son correctas o de fonoaudiología, que más que ayudar a nuestros hijos, lo que generan es un martirio, porque no existe un avance y por el contrario, solo les causa llanto. Entonces, creo que una de las dificultades grandes es la desinformación. Y es por eso que nos interesa que se generen cursos, especializaciones, tanto en las áreas de educación, de salud, para que llegar a un diagnóstico sea mucho más rápido y de esta forma pues, se puede intervenir más tempranamente a las personas con autismo. Otra de las dificultades que tenemos es que para la calificación del carnet de discapacidad se utilizan los baremos de clasificación de discapacidad, deficiencia y minusvalía. Al empezar desde los términos que se están utilizando, son súper anticuados. Estamos hablando de baremos de hace 40 años, cuando nuestros vecinos, países vecinos, ya están utilizando algunas calificaciones de diagnóstico para la funcionalidad y para determinar la condición de salud. Entonces nos parece que nosotros como país estamos realmente retrasados en lo que es el tema de la calificación y clasificación. Adicionalmente, dentro de la ley de discapacidad, el autismo no está claramente identificado, porque, por ejemplo, en el caso particular de mi hijo, él tiene autismo, pero no tiene discapacidad intelectual, que muchas veces tienen la comorbilidad, pero no es el caso de mi hijo. Sin embargo, su carnet dice que él tiene una discapacidad intelectual y una clasificación psíquica, que tampoco creo que es la correcta porque él no tiene una enfermedad psíquica. El autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición de vida. Entonces, al no tener realmente clasificado correctamente, creemos que estamos en desventaja porque se nos está incluyendo con un grupo de personas que tienen enfermedades psíquicas o que tienen discapacidad intelectual y no como correspondería para las personas con autismo. También es importante recalcar que realizar el trámite ya a través de baremos antiguos, realizar el trámite carnet es realmente un peregrinaje. Hay padres que están
3 meses, 4 meses, un año tratando de sacar el carnet. ¿Por qué? Porque las comisiones de calificación también tienen desconocimiento y no utilizan herramientas de diagnóstico actualizadas. Entonces siguen viendo al autismo de una forma incorrecta, lo que hace llevar a muchos casos que les digan que esperen hasta los 6 años para que les puedan dar un carnet. Y eso nos parece que es una de las cosas, de los errores más grandes, porque mientras más temprano uno pueda tener un diagnóstico, que se lo puede tener a los 3 años, pues vas a tener 3 años de intervención y no esperar hasta los 6 que te digan que sí, que tal vez tu hijo tenía autismo y has perdido 3 años de su vida, no haber podido haber hecho algo. Otra de las dificultades que tenemos es en cuanto a lo educativo. Se cree que las personas con autismo, por tener autismo, deben asistir a escuelas de educación alternativa y especial, y en realidad hay muchas personas con autismo que pueden entrar a las escuelas de educación regular. De esa forma pueden tener un desarrollo como de los demás niños. Y evidentemente ahí también hay dificultades, porque los maestros no están con conocimiento ni están preparados para enfrentar cómo tener a un niño con autismo en el aula. Es por esa razón que algunos papás buscan las maestras de inclusión para que los acompañen, pero definitivamente también eso se convierte en una dificultad económica, porque... Perdón. Vamos a cortar el audio a solicitud de Sosi. Vamos a empezar a proyectar la presentación de sombreritos. Adelante, Sosi, cuando guste. Está sin audio, Sosi. Ahora sí. Soy Susi Dorado, psicóloga especializada en autismo, en comunicación y desarrollo. Y estoy aquí para hablar lo que es el tema principal, que es neurodiversidad y pandemia. Hemos escuchado un audio de una mamá de un niño con autismo que nos ha explicado un poquito de la situación que pasa, ¿no? Creo que un punto positivo aquí en Tarija es que de alguna manera los papás han empezado a educarse mucho, a aprender mucho sobre autismo, justamente para defender los derechos de los niños. Entonces ahora vamos a hablar sobre neurodiversidad y autismo. Vamos pasando las diapositivas. Dentro de lo que son los horizontes y perspectivas en tiempo de pandemia, vamos a hablar de lo que es la diversidad funcional. Por favor. Pasamos, por favor. Hay alguien que está cantando la bacalora. Sí. Ahora sí. Ya. Pasamos, por favor, la diapositiva. Muy bien. Cuando hablamos de neurodiversidad, estamos hablando de un término relativamente nuevo, que se ha empezado a usar este término el año 2005, justamente por personas activistas del autismo, que empiezan a hacer una diferenciación entre lo que es la discapacidad y lo que es una neurodiversidad. La neurodiversidad es un concepto que está relacionado a la diferencia del funcionamiento cerebral de las personas. Es un término más amplio y es un término más positivo, ya que hasta hace 15, 20 años el autismo era visto como una discapacidad en sí y era visto como una enfermedad o como un problema de por vida que no tenía ningún remedio. Sin embargo, cada vez hay más personas adultas con autismo
que han ido desenvolviéndose en la vida cotidiana y nos demuestran que pueden ser autónomas, que pueden ser personas con autodeterminación propia, y mostrarnos que con los apoyos adecuados la neurodiversidad no tiene por qué transformarse en una discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Eso es lo que es la neurodiversidad. Es una forma diferente de funcionamiento cerebral. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es, según el concepto de la OMS, una discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Esa es la definición de discapacidad que da la Organización Mundial de Salud. Ya cuando hablamos del término diversidad funcional, estamos hablando de un término alternativo a la discapacidad. La primera vez fue propuesto por Javier Romanach en el Foro de Vida Independiente en enero del 2005. Y busca quitar todo aspecto peyorativo al autismo y a las personas que tienen una diversidad funcional, una neurodivergencia. Es decir, que el proceso cerebral es diferente al de la mayoría. Pasamos, por favor. Ahora vamos a hablar cuál es la situación de la neurodiversidad en Bolivia. Cuando hablamos de neurodiversidad, entonces, en este caso vamos a referirnos específicamente al espectro autista. Hay un movimiento muy grande que está buscando además cambiar el término trastorno, porque si bien tiene una base, muchas veces da lugar a ser relacionado con anormalidad más que atipicidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la situación de la neurodiversidad en Bolivia, específicamente del espectro autista. La ley 223 considera 6 tipos de discapacidad: la visual, auditiva, física, múltiple, intelectual y psíquica. Y en Bolivia el autismo está clasificado como discapacidad psíquica, pero en la mayoría de los casos calificado como discapacidad intelectual. Si recordamos el audio que hemos escuchado hace rato de una mamá, ella, por ejemplo, dice que si bien su hijo tiene autismo, no tiene como comorbilidad la discapacidad intelectual. Sin embargo, su carnet dice discapacidad intelectual, lo que limita a muchas personas el acceso a la escuela regular. Cuando hablamos de neurodiversidad, estamos hablando de una forma de funcionamiento diferente que va a requerir apoyos para desarrollar todo el potencial. Y de no recibir los apoyos necesarios va a devenir ahí sí en una discapacidad del funcionamiento, en la interacción, en la autonomía, en la pertenencia al grupo social de las personas. Pasamos, por favor. El autismo es una condición que afecta cualitativamente la socialización, la comunicación, la flexibilidad de pensamiento y la integración sensorial. Estas 4 áreas tienen que estar afectadas para que una persona pueda tener un diagnóstico de autismo. Afecta a 1 de cada 88 personas y se estima que el 50% de las personas con autismo no tienen discapacidad intelectual asociada. Un 25% sí puede tener discapacidad intelectual asociada y un 25% tener más bien altas capacidades. Lo que cambia completamente la idea que se tenía de autismo antes. Antes se consideraba que alrededor del 75% de las personas con autismo tenían además discapacidad intelectual. El año 2010 se hizo un estimado de que existían unas 40.000 personas con autismo en Bolivia. Estamos hablando que hace 10 años, hace una década, se creía que habían 40.000 personas. Lamentablemente, no existen datos estadísticos del número de personas con autismo, ni a nivel latinoamericano, nacional o departamental. Y esta es una debilidad muy grande que tenemos como sociedad y que lamentablemente afecta a las personas con autismo y a sus familias.
porque el no existir datos estadísticos, al no haber datos estadísticos, no se pueden generar políticas públicas específicas. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? No hay acceso a muchos derechos, no hay acceso a muchas oportunidades, porque es una discapacidad, es una condición invisible. Muchos niños que son escolarizados en escuela regular son considerados mimados, maleducados, tímidos, hiperactivos, porque ni siquiera el carnet que actualmente reciben expresa realmente su condición. Pasamos, por favor. En la clasificación de la discapacidad, como ya dijo la mamá de la que habíamos escuchado el audio, se hace aquí en Bolivia utilizando el Manual de Valoración de la Situación de Minusvalía, el baremo de la Inmerso de España, elaborado en base a la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía del año 1980. Estamos hablando de un baremo que ha sido aplicado desde hace 40 años. Y lamentablemente no hay visos de que todavía en Bolivia se cambie el baremo. En el primer Congreso Nacional de Discapacidad Psíquica en abril del 2014, el ministro de Justicia, el representante de Salud, el representante de Derechos, al escuchar nuestro reclamo como personas que íbamos en representación de las personas con autismo, respecto a la clasificación y a la calificación, nos habían dicho que se había estado empezando ya a implementar la clasificación internacional de funcionamiento, que es la que actualmente se implementa a nivel mundial, es la que la OMS está reconociendo. Sin embargo, 6 años después tenemos que ver que no se ha implementado nada. No se ha cambiado el baremo, no se ha cambiado la forma de ver la condición, y lamentablemente se reduce la condición de las personas con autismo a una situación de discapacidad o de minusvalía. Cuando nosotros intentamos inscribir a un niño a la escuela, lo primero que hacen cuando decimos que tiene autismo es que debe ir a un centro de educación especial, que no están listos para atender a los niños con autismo, que no tienen formación, que no tienen preparación, o que directamente no podemos llevar niños problema a la unidad educativa. Contamos en Tarija con una ley departamental de protección a las personas con autismo, la 396, que tiene que irse aplicando en la medida en la que como sociedad nosotros cambiemos nuestra mirada capacitista y realmente nos constituyamos en defensores de los derechos humanos. En muchos países, las personas con autismo reciben varias horas de terapia diaria, tienen todo un programa diario de intervenciones y demás. Y con esta pandemia sus vidas han sido completamente afectadas porque se han cortado rutinas, se han cortado intervenciones, se han cortado terapias. Hay países en los que se ha pedido permiso para que puedan salir a dar unas caminatas de 15 minutos, media hora, porque al estar afectada la flexibilidad de pensamiento, el apego a rutinas por parte de las personas con autismo es característico. Aquí en Tarija tenemos un alto número, más o menos unas 415 personas con autismo. De estas deben estar entre 5 y 19 años. No tenemos un dato de cuántos adultos con autismo hay, no tenemos datos de cuántos niños pequeños con autismo hay. Pero si consideramos ya una población de 415 personas, estamos hablando de un número importante. Y obviamente quienes estaban sufriendo la situación de estrés, la situación de afectación en este tema son los familiares, porque al igual que en el resto del mundo, tampoco están viniendo a terapia, tampoco están viniendo a recibir el apoyo que necesitan. Además, que a esto le sumamos que después de la pelea para que los niños hayan sido escolarizados en educación regular, bueno, se está haciendo la educación a distancia.
Entonces los papás reciben tareas, reciben trabajos que hacer y están ejerciendo además como profesores de sus hijos, tratando de transmitirles los conocimientos. Y en este caso quisiera pedirle a la doctora que pueda pasar otro de los audios donde se habla de lo que está pasando respecto a la educación. ¿Sería el segundo audio, Sosi? Sí, puede ser el segundo o puede ser el cuarto también. En cuanto a la situación de mi hijo en esta cuarentena, estamos sobrellevando, ¿no?, lo que podemos con actividades, juegos, en lo que podemos para que él pueda estar distraído, ocupado, que tenga también distracciones, ¿no?, lo que usualmente hacíamos en actividades diarias. Tenemos que tenerlo activo, tranquilo y responder a las inquietudes que él tiene a veces para que no rompa, ¿no? Bonos del gobierno nacional en sí, no recibimos solo el carnet de discapacidad que nos ayuda, bueno, a que ellos puedan ejercer sus derechos, en derecho a la educación, a que puedan ser aceptados en un colegio regular dependiendo, ¿no?, la calificación, y en la salud, para que puedan ser atendidos oportunamente en el médico, los centros de salud, pero igual tenemos que trabajar en ese aspecto. No muchos conocen esta condición y no nos atienden cuando debe ser, porque ellos no pueden esperar, algo que les caracteriza a ellos, la tolerancia y la paciencia, ¿no? Entonces eso nos falta, pero recibimos ese carnet. Después otro bono es la canasta familiar, ¿no?, que viene a ser los víveres que recibimos del departamento. Eso es lo único que recibimos, la canasta familiar, ¿no? Y el carnet de discapacidad, eso también vemos que no está tan bien calificado, no está con la condición que tienen nuestros niños de autismo, está con discapacidad intelectual, cosa que no es certero. Y debemos trabajar en ese aspecto para que tengan una correcta calificación. Bien, vamos a, en algunos otros audios las mamás han hablado de la dificultad que tienen para trabajar el tema educativo. Si bien hemos logrado que los niños sean escolarizados, eso no significa que realmente a nivel educativo los maestros estén asumiendo la responsabilidad de buscar alternativas para enseñar a las personas con autismo. Como la primera mamá decía, por ejemplo, no sé si podemos continuar el primer audio que hemos escuchado, doctor, un poquito más, para que puedan tener un poco claros cómo es la situación de escolarización también. Con autismo que pueden entrar a las escuelas de educación regular. De esa forma pueden tener un desarrollo como de los demás niños. Y evidentemente ahí también hay dificultades, porque los maestros no están con conocimiento ni están preparados para enfrentar cómo tener a un niño con autismo en el aula. Es por esa razón que algunos papás buscan las maestras de inclusión para que los acompañen, pero definitivamente también eso se convierte en una dificultad económica, porque son los padres los que asumen el sueldo de la maestra de inclusión. Y llevar a una maestra de inclusión en la mañana y tener terapia en la tarde, pues no es un acceso que puedan tener todos los papás, al contrario. Hay algunos que tienen la posibilidad de solamente hacer una terapia a la semana. Y para el autismo lo que necesitamos son terapias continuas de todos los días para poder conseguir avances significativos. Entonces, al haber deficiencia en cuanto al conocimiento en profesionales, al que el apoyo o la parte económica sea importante para ese acceso, sin duda genera muchas dificultades, ¿no? Y el no permitir que los niños con autismo formen parte de la educación regular, pues no hace cumplir lo que indica la ley de educación y la ley de discapacidad, que la educación es inclusiva. Tenemos muchas dificultades también
en cuanto al apoyo del gobierno, porque no existen estadísticas. Si bien existe la carnetización y nos califican como discapacidad intelectual y clasificación psíquica, cuando uno va a preguntar cuántas de esas personas tienen autismo, no tienen esa información. Entonces, difícilmente se van a poder generar políticas públicas si no existe el detalle de cuántas personas con autismo existen en Bolivia. Porque solo estamos hablando aquí de niños, pero existen adolescentes, existen adultos que tal vez no han podido conseguir un trabajo o concluir la escuela por ser catalogados como niños problemas, y los que los han terminado han sido o son sobrevivientes del sistema. Y creo que para nosotros como padres es muy importante poder lograr que nuestros hijos tengan un diagnóstico temprano, una intervención, y de que puedan ser incluidos en todas las áreas de la sociedad, porque de esa manera vamos a lograr la independencia y la autonomía, que es lo que nosotros como padres buscamos, porque nos interesa asegurar su futuro. Creo que las dificultades en cuanto y en torno a las personas con autismo son muchas, porque, como les decía, es una discapacidad que no se ve, es todavía desconocida. Nosotros estamos a años luz en relación a nuestros vecinos. Por ejemplo, la Argentina ya tiene la Ley Nacional de Apoyo y Protección a Personas con Autismo. Tienen centros de día donde pueden ellos desarrollar sus actividades y los padres pueden dejarlos mientras ellos trabajan. Nosotros en Tarija hemos logrado una ley departamental de protección a las personas con autismo, pero que lamentablemente hay que empujarla para que se haga realidad, porque muchas veces se aprueban las leyes y se quedan en los escritorios. Entonces, definitivamente hay muchas cosas por hacer en torno al autismo, y sería importante que se genere pues un debate y se pueda llegar a las instancias correspondientes para que se tome importancia sobre una condición que tiene más prevalecencia inclusive que el síndrome de Down. Gracias. Bien, como podemos ver, o sea, cuando hablamos de autismo, no solamente estamos hablando de un problema a nivel de la pandemia, sino estamos hablando que todo tiene que cambiar. Aquí en la cuarentena, por ejemplo, los chicos han dejado sus terapias, han dejado de asistir a la escuela. Yo tengo algunos mensajes de los papás que me dicen: Sosi, no sabes cuánto me duele que mi hijo lo primero que haga al despertar es decir, vamos, Sosi, ¿no? Sosi. Entonces, creo que eso nos tiene que mover como sociedad. Uno, a que por el bien de todas las personas se cambie el baremo, a que nosotros podamos pedir que se cambie el baremo, que se cambien las políticas, que se cambie la forma de encarar la neurodiversidad, y que, como en otros países, también se den mayores oportunidades, se abra un nicho laboral para las personas con autismo y para sus capacidades. Este tiempo de cuarentena yo prefiero verle como un lado positivo para que muchos papás puedan conocer más. Todavía nadie conoce a un hijo con autismo mejor que sus padres, y este tiempo de cuarentena puede ser para enriquecer más todavía esa relación y conocimiento. En uno de los audios, una de las mamás decía, por ejemplo, que el segundo de sus hijos tiene 3 hijos con autismo. El segundo está tan afectado por el tema del coronavirus que está rechazando absolutamente todo contacto físico por miedo al contagio. Entonces, que ella como mamá ha tenido que generar una forma de interactuar con él, mandándole besitos de lejos, haciendo señas de un corazón para que sepa que lo ama, que lo está cuidando. Y en realidad creo que esta cuarentena tiene que movilizarnos a que todos busquemos formas diferentes de comunicarnos. Ayer leía en una página de autismo, por ejemplo, que hasta aparentemente las personas con autismo de alguna forma estarían mejor preparadas que las personas sin autismo para soportar todo lo que esto implica como distanciamiento social.
Esa es mi participación. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, o pasamos directamente a la doctora Ramírez. Bien, mientras las personas del auditorio tienen alguna pregunta, ¿quiere preguntar a alguien sobre la participación de socio? Dejar un poco las preguntas para la parte final. Voy a ir reproduciendo algunos audios. ¿Hay preguntas? Lo dejaremos para la parte final, por favor. Mejor. Adelante. Las maestras de nivel inicial hemos estado desde el anterior sábado llamando papá por papá para pedirle sus datos, estos que te menciono. Ya sean de los niños especiales, sean niños del hogar, sean nuestros alumnos regulares, cualquiera, o los que están en nuestra lista del curso. Hemos ido llamando uno por uno para decirles que nos manden los datos escritos. Y yo he ido... Acá tenemos algunos de esos datos. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrenta respecto a la condición de su hijo? Bueno, como mamá, mi hijo tiene 5 años y la mayor dificultad que yo tengo con él es el tema del habla. Yo nunca he escuchado a Jonathan, son 5 años, que me diga mamá. Siempre he esperado que me converse, que me cuente. Cuando nosotros lo hemos metido al nidito, sus compañeritas me decían, Jonathan llora, me contaban las mamás o las niñas, me contaban lo que mi hijita hacía, pero nunca Jonathan nunca me ha logrado decir por la condición que tiene, ¿no? Decirme sus sentimientos y bueno, eso sería respecto a él, ¿no? La dificultad que él tiene es el habla. Aparte, ese autismo que él tiene, a veces anda en su mundo, no lo logramos a entender, hacemos todo lo posible con él para que él no sufra, ¿no? Porque yo pienso que mi niño sufre en estar en ese su mundo, porque veo otro niño, es malo comparar, dice, no, pero veo otro niño y digo, mi hijo no es así, ¿y por qué mi hijita no es así? Mi Jonathan, ¿por qué es así, no? Y digo, en fin, Dios sabrá por qué y bueno, para mí es una bendición de Dios, pero quisiera ayudarle, ¿no? Ayudarle a él. Y la condición más difícil que nosotros pasamos es ¿no? De lo que él no nos habla. El pobre usa pañal, no entiende de entrar al baño, de hacer sus necesidades en un vacín. No, es todavía con una mentecita, él está de 2 años, tal vez 1 año y medio, 2 años y medio, ¿no? Entonces, es mi bebecito todavía, aunque él ya tiene 5 años, ¿no? Y, buenas tardes, doctora. Con respecto a la pregunta 3, que si recibe algún bono de parte del gobierno, la verdad no recibe ninguno, ya que fui yo a averiguar si estaba en el sistema o no, y me dijeron que vuelva y nunca me dieron una respuesta, siempre me hacían volver. Entonces, no recibe nada. Ya, y al menos me dijeron también que tal vez no podría recibir porque yo trabajo en una institución pública, entonces por eso posiblemente no reciba, me dijo, pero me dijeron que espere y que vuelva. Entonces, por toda la situación que ahora estamos viviendo, no pude volver. Y también, por ejemplo, cuando yo voy al psicopedagógico, siempre me hacen pagar. ¿Por qué? Porque ella tiene un seguro. Entonces, a mí no me beneficia en nada por yo tener su carnet de discapacidad, porque no me ayuda en nada. Voy, por ejemplo, aunque quiero atender en el psicopedagógico por un especialista o algo, también tengo que pagar. Entonces, no me parece justo y yo no recibo ningún bono ni ayuda. Buenas tardes, soy Daniela Munguía. Tengo una niña con discapacidad, ella ha nacido con mielomeningocele, tiene 4 años, ella tiene incontinencia urinaria, incontinencia urinaria y también incontinencia fecal. No puede dejar de usar pañales, por lo cual en esta cuarentena estamos atravesando un momento difícil porque no tenemos ningún tipo de ingreso para poder solventar el gasto de pañales, de cremas, de sondas.
de toallas húmedas y de distintas cosas, es el principal problema que tenemos. Mi hija ha sido diagnosticada con 36% de discapacidad, pero yo la verdad no creo que sea tanto así, porque ella tiene 4 años y ha tenido 5 operaciones de diferentes situaciones de acuerdo al problema, a la condición que ha nacido. 2 veces se le ha cambiado válvula, se le llenó una vez el estómago de líquido porque la válvula no logró retirar todo el líquido. Ella no recibe ningún tipo de apoyo, ningún bono, nada, porque como le dieron solo 36% de discapacidad, no le corresponde según lo que me informaron. Mi nombre es Valeria Castellón Copa y tengo un hijo llamado Matías que tiene 4 años de edad. Y él sufre una enfermedad de hidrocefalia y tiene también problemas con sus piecitos que se puede llamar pie de equino, lo cual no puede caminar muy bien, y también tiene problemas con su anito, lo cual usa pañales hasta ahora. Y por esa cuarentena se me ha dificultado comprarle pañales porque estoy sin trabajo. Y mi hijo no recibe ningún apoyo ni bono del gobierno porque me dijeron una vez que quería hacer los trámites para discapacidad, que no era discapacitado. Y ahora estaba haciendo los trámites y justo se vino esta cuarentena y ya no pude hacer nada, lo cual mi hijo no recibe nada. Ahora, que tiene ya 4 años, no ha recibido nada. Y mi mayor dificultad que enfrento es la condición de pañales y la leche y su alimentación. También él tenía fisioterapias, lo cual no se le está haciendo porque es peligroso llevarlo a los hospitales. Bien, antes de ceder la palabra a Fernando, que seguramente va a tener bastantes sugerencias, recomendaciones y alguna orientación para los padres, en tanto que él es profesional del área, pero además familiar de un niño de 7 años. Quisiera un poco responder a la expectativa de algunas entrevistas, ya que Sosi ha ahondado bastante en los avances que se ha tenido, por ejemplo, a nivel del departamento de Tarija, no así a nivel nacional, y ha hecho bastante hincapié en lo que es el proceso de carnetización, ¿no? Entonces, desde la anterior ley, previa a la 223, el Estado boliviano ha implementado un programa de registro único para personas con discapacidad, dentro del cual el programa, como es al ser único, engloba a los niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo y otras discapacidades, ¿no? En ese sentido es que los términos que Sosi nos propone vienen más del campo de la sociología de la discapacidad, del concepto de desmedicalizar la discapacidad, de romper con la mirada biomédica, y es desde esta acera que quiero hablar. Mi propia experiencia personal, yo he sido terapeuta infantil muchos años, enmarcada dentro del sistema biomédico, funcionaria del psicopedagógico, del Instituto Gregorio Pacheco, y siguiendo la línea de la formación en el área de la fisioterapia, sin duda lo que interesaba era recuperar la funcionalidad, ¿no? Esta funcionalidad a la que hacía mención Sosi, que en el año 1980, a partir de un evento importante a nivel mundial, diríamos, configura un escenario en el cual se establece con mayor rigurosidad los baremos de cómo calificar el cuerpo de la discapacidad. Entonces, en ese sentido, mi exposición quisiera orientarla a lo que es el proceso de registro, de calificación y posterior carnetización que lleva adelante el Programa Nacional de Registro Único para Personas con Discapacidad, siendo que esta realmente, como bien han expuesto los padres, quienes finalmente después de un peregrinaje largo van tomando conocimiento, está compuesto fundamentalmente por un personal biomédico, es decir, un médico, la enfermera
y en su caso, en algunos casos, un trabajador social y un psicólogo que en realidad solamente asume aquella parte quizás sociodemográfica de la información familiar del niño, ¿no? Socioeconómica también, en la cual, como ha manifestado alguna mamá, si los padres trabajan, entonces esta es una atenuante para el proceso de calificación. Los baremos están orientados a que si la discapacidad, ya sea física, motora, visual, auditiva o intelectiva, alcanzan un 51%, el niño puede ser carnetizado, pero además beneficiario de un bono que en este caso alcanza a 250 bolivianos, lo que significa más o menos un 12% del mínimo vital. En otros estudios realizados, este monto económico en realidad no cubre las múltiples necesidades que han reportado los padres. Si bien en muchos casos estos niños son acreedores a ese bono, ¿no es cierto? Y a ese porcentaje de discapacidad que una de las madres decía alcanzado a un 36% de discapacidad, aún alcanzando al 80 o 90%, eso no le posibilita el acceso a la escuela. También se han escuchado algunas entrevistas en las cuales los padres dicen que las maestras inclusivas o las maestras que van a apoyar el proceso de la inclusión van a tener que tener un monto cubierto por la familia. Entonces, después de atravesar las lecturas biomédicas, interesa en esta exposición incorporar sobre todo los conceptos que consideramos subyacen en realidad a las prácticas del Programa Nacional de Registro Único de Personas con Discapacidad, ¿no? Una concepción de cuerpo desde donde estamos efectuando unas lecturas basadas en Michel Foucault, sobre todo con el uso de la biopolítica, el cuerpo colectivo, el uso de ciertas técnicas disciplinatorias en ese proceso de calificación que sigue desde una mirada biomédica vertical, donde, por ejemplo, el psicólogo no está inserto, un psicólogo quizás en este caso solamente la psicometría como parte de la psicología como tal, y desde luego la concepción desde la sociología de la discapacidad, desde Ferrante, Ferreira y también Levin, que han hablado de la importancia de la mirada del cuerpo, sobre todo como un cuerpo bello, un cuerpo sano y un cuerpo útil, ¿no? Para los sistemas capitalistas, el cuerpo como una maquinaria de producción. Es decir, que este sedimento permanente y irrenunciable que se sostiene sobre todo en sistemas donde Bolivia, no sé si sabiéndolo o no, ¿no es cierto?, se inserta sin mucho análisis y reflexión, precisamente en un momento de un cambio aparente de un sistema político-económico en Bolivia, pero que reproduce estas lógicas, sobre todo de dominación colectiva, que se acentúan y toman posesión en el cuerpo, en el caso de las personas con discapacidad motora, visual, auditiva, pero también de la discapacidad intelectual y diríamos de trastornos del neurodesarrollo o condiciones como desde la neurodiversidad, desde la acera de la neurodiversidad, considerando sobre todo la concepción de los ritos de institucionalización, es decir, escuela especial, instituciones locales en cada uno de los departamentos, ¿no es cierto? Y ese cuerpo como ese sedimento, decíamos, donde reside precisamente un escenario que se hace propicio para el uso del poder. Se han tomado también algunos conceptos desde UPIAS, ¿no? Que en 1975 ya habló de que en realidad la discapacidad es una producción sociopolítica, histórica además, ¿no es cierto?, donde un grupo ejerce poder sobre otro que no responde a ciertos cánones establecidos como funcionalidad o un normotipo también, de ahí esta importancia de los baremos, y que posteriormente son sujetos de marginación, opresión y lógicamente de discriminación en una total contradicción con la ley 223, cuyos artículo 4 en particular plantea una serie de principios, muchos de ellos justamente violados por el propio reglamento que establece la calificación, ¿no? A pesar que se habla desde una concepción de modelo biopsicosocial, el modelo sigue asentado dentro de la esfera
de la medicalización del cuerpo, ¿no? Estamos comenzando con Federica, inclusive medicalizar al infante. esta emboscada. Hacer que la, Perdón, están Juan Carlos González y Rosemary Cifuentes, están con el micrófono abierto. Por favor, ¿podrían cerrarlo? Gali Salvadora también, por favor. En ese sentido es que Sosi ya nos habló de la importancia del concepto de la discapacidad, que de 1980 al año 2000, en realidad sigue hablando de la normofuncionalidad, es decir, ese sujeto bello, útil, sano, ¿no? Que acentúa y gravita cuando se habla de la restricción o ausencia de capacidad para realizar actividades, ¿no? Consideradas normales en el ser humano. Entonces, este concepto ha sido el que ha regido, o el que rige actualmente, más bien, el programa de registro único para personas con discapacidad, donde prácticamente se asume desde el Ministerio de Asuntos Sociales español, bien ha referido Sosi, el concepto de discapacidad, donde se entienden inclusive que son un conjunto de deficiencias permanentes. Este permanente ha dado lugar a que en muchos casos estos niños no sean calificados con porcentajes arriba del 51%, por ejemplo, una parálisis cerebral. Una de las madres dijo, mi hija no está calificada de esta manera, a pesar de tener una cuadriparesia, ¿no? Y en ese sentido se refiere a que como la deficiencia no es permanente, ¿no es cierto? Todavía el Estado boliviano espera que en el proceso de los siguientes años, hasta los 18, este niño pueda recuperar o desarrollar la funcionalidad o, en el caso del autismo, responder a las adaptaciones que le exige un entorno normotipo. Entonces, esa contradicción también se presenta cuando los centros de atención, la escuela para estos niños, no permite justamente ese proceso inclusivo. Entonces, la deficiencia se va a ir instalando, ¿no es cierto?, a lo largo de los 18 años, considerando además esos principios de neuroplasticidad y cuyo mayor periodo epicrítico, digamos, está presente durante los primeros 1000 días de vida del niño, donde generalmente la discapacidad no ha sido detectada. Es decir, los signos de alerta van a ser detectados generalmente por los maestros, ¿no? Aunque los padres tenían ciertas sospechas, veían conductas atípicas en los niños, va a ser el primer año de la escolaridad el filtro importante para decir que el niño no puede adaptarse a un sistema por cualquiera de los factores que se ha señalado. El programa de registro, además, es un poco... digamos, presenta datos engañosos, en tanto que divide no por grupos etarios de jóvenes, luego cita adolescentes, luego escolares, luego adultos, luego preescolares y lactantes. No se sabe en todo caso cuál es el mecanismo de clasificación que se ha establecido para informes anuales. Sin embargo, el último informe, haciendo unas operaciones matemáticas básicas, se acaba concluyendo que en realidad un 35% de la población boliviana está carnetizada, ¿no es cierto? Aunque no en todos los casos calificada como personas con discapacidad. De ese 35% se desconoce cuántos de ellos reciben en realidad este bono, que resulta ser un bono de asistencia en todo caso, ¿no? Es una asistencia pasiva la que se le otorga con un monto simbólico que ya decía equivale a un 12% del mínimo vital. Investigaciones que se han realizado en torno del tema, lo que desde la percepción de los padres nos refleja acá esta gráfica o esta ilustración realizada con el in vivo, que en realidad el personal que atiende y califica y registra es el médico, ¿no? Y que de pronto verán que el trabajador social aparece de pronto para los datos más importantes relacionados con la economía de la familia, donde generalmente es en esa entrevista que se da, no hay la aplicación de los instrumentos y tampoco existen instrumentos, digamos, socializados por parte del personal del programa como tal. En ese sentido es que la presencia, por ejemplo, del psicólogo, del psicopedagogo, del pedagogo, están completamente ausentes, ya que además, dicho sea de paso, el Programa Nacional de Registro Único para Personas con Discapacidad pertenece o depende, diríamos, del Servicio Nacional de Salud. En ese sentido es que este proceso de búsqueda de esa normalización, ¿no es cierto?,
hacia ciertas aptitudes que tienen estas personas, se basan sobre todo en una mirada todavía biomédica, paternalista y caritativa al momento de otorgar ese bono, y que estas prácticas se van reproduciendo desde ese modelo biomédico que se expresa claramente cuando los padres entrevistados respecto de qué esperan de la carnetización, muchos de los padres lo que van a esperar principalmente es la terapia, ¿no? Entonces, desde esa concepción de no condición de vida, sino más bien desde una situación transitoria que podría tener quizás una cura, ¿no? Y en ese sentido es que las palabras como atención, buscar ayuda, o sea, que ese dinero signifique algo para esas familias, todavía responde a ese modelo que el mismo Estado ha ido trabajando, ¿no es cierto?, desde la concepción pasiva y desde una concepción además asistencialista de objetos de asistencia en este caso y no de sujetos de derechos, porque los padres lo que más van a reclamar son terapias de alta generación o de avanzada, ¿no es cierto? Muchos de los padres dicen, quisiéramos que hayan mejores terapias, quisiéramos que nuestros niños puedan curarse. Entonces, tenemos además una mirada del cuerpo desde el sistema de salud como categoría fisiopatológica. Es decir, que desde condiciones que responden a los cánones o desde aquellas que se desvían de la curva esperada o del normotipo, digamos, de persona esperada en tanto de motricidad, cognición, socialización y también en torno de aprendizaje. Dicho sea acá de paso, lo que señalaba Sosi, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la discapacidad intelectual confundida con los cuadros prácticamente de TEA, en los cuales no se hace una evaluación de lo que significaría una diversidad, una neurodiversidad que caracteriza a este grupo. Acá se vuelve a señalar que los padres lo que esperan es esa concepción más pasiva, asistencialista de parte del Estado, porque el Estado ha ido construyendo un sujeto pasivo, ¿no es cierto?, en tanto que no solamente discapacita al niño, sino que discapacita también a los padres desde esa mirada de productos histórico-estatales, ¿no? Verán acá en esta gráfica claramente cómo para la familia después del carnet no cambia nada, todo ve igual nomás. Para el niño tampoco hay ningún cambio. En cuanto al sistema de salud que espera atención médica, esperan medicamentos, esperan especialistas. Para la familia, ¿qué beneficios trae? ¿No? Para la educación, maestra inclusiva y la necesidad en algunos casos de pedir escuelas especiales que sería como un retroceso precisamente a las políticas que en este momento están sosteniendo muchos de los colectivos, porque también es importante recalcar que este trabajo que se está haciendo a nivel del departamento de Tarija, en Cochabamba hay otro grupo que también de activistas que está trabajando, está compuesto por profesionales y por padres de familia. Me gustaría aquí recalcar una publicación que fue socializada en la revista Expresión de la Universidad mediante el Departamento de Publicaciones, como mostraba un estudio comparativo entre el capital simbólico que portan las madres de los niños con diversidad funcional en Argentina y las madres de niños con diversidad en Bolivia, ¿no? Muchos de estos padres realmente quedan desposeídos de todo ese capital simbólico porque en algunos casos son migrantes con bajo acceso a la educación, pocos recursos económicos, lo que de alguna forma los sitúa dentro de un grupo que tiene que ser sujeto de tratos denigratorios, de tratos de marginalidad, de discriminación y que finalmente siente que no tiene el derecho de reclamar, en este caso, un trato justo e igualitario para su hijo, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, de las madres argentinas, quienes hacen prevalecer algo más sus derechos. Entonces, creo que estos escenarios, este tipo de encuentros, permite también hacerles saber y conocer a los padres que nosotros estamos transitando muy lentamente dentro de lo que decía esa mamá, ¿no? Decía, estamos a años luz. Si estamos todavía bastante lejos, porque todavía estamos siendo considerados, como señala en este caso
Agustina, el año 1990, hace este gráfico y dice que la discapacidad en torno de modelos y políticas públicas y programas, como en el caso del registro de personas con discapacidad, están todavía dentro del modelo tradicional, ¿no? De campañas, de teletones, de pedir dinero, ¿no es cierto? Y la concepción de que el sistema médico se ha apoderado justamente del grupo de la discapacidad, no solamente como objeto de trabajo, ¿no? Sino como un objeto también de sometimiento a ciertos criterios que están supeditados a las políticas del Estado, de los estados. Importante, por ejemplo, acá los expertos, ¿no? De ahí que ahora hay una corriente, digamos, que rechaza el capacitismo, que rechaza la formación, porque realmente no se puede formar al padre, que lo conoce más que el terapeuta, ¿no? Y no se puede reemplazar el rol de la familia, que en esta cuarentena es muy importante, porque vamos a ver que los padres están volviendo a recuperar su rol de padres, de educadores, y ese empoderamiento de los padres es un desafío que el sistema biomédico ha quitado a los padres, que la escuela de alguna forma ha instalado sobre todo faltas más que posibilidades y logros con sus hijos. De ahí que el sistema social todavía en Bolivia no considera la inclusión efectiva como un problema social, donde bien señalaba Sosi, hay problemas con los profesores, hay problemas con las aulas, hay problemas con las políticas públicas, donde este grupo, padres e hijos, ¿no? Con discapacidad y padres en proceso de discapacitación, en realidad no ejercen su ciudadanía y no pueden reclamar el uso de sus derechos. Desde la sociología de la discapacidad, por ejemplo, esas interacciones no pueden empezar cuando el niño aparece en la escuela, sino que ya va siendo rechazado prácticamente desde el momento que quiere ir a jugar a un parque. En ese sentido, la desigualdad, ¿no es cierto?, no le permiten a este niño el disfrute total de los derechos integrales a la salud, a la educación, a la nutrición, al ocio, a la recreación y al no quedar, en este caso, presidiario de las rejas de su casa o de su hogar. Creo que la cuarentena también va a permitir repensar en muchos planteamientos acerca de qué beneficios en todo caso ha traído la carnetización, si en este proceso, por ejemplo, de bonos, ¿no es cierto?, las personas con discapacidad, los niños con discapacidad, al no haber obtenido ese 51%, no solo no recibieron aquella renta, tampoco tienen un sistema educativo de médico o de asistencia, asistencia a su salud, quiero decir, nada más ha permitido la descalificación de este grupo, ¿no? Y por otra parte, importante también comentar cómo en este proceso de niños con derechos no se puede hablar, ¿no es cierto?, de una carnetización que atraviese solamente por el cuerpo, que en el caso de los niños con TEA, ¿no es cierto?, con trastornos de espectro autista, además atraviesa por aspectos que van a tener que asentarse en su desarrollo intelectivo, donde generalmente los instrumentos de la psicometría clásica, así como de la biomedicina, van a trabajar con todas las técnicas que van a marginar y van a segregar y finalmente van a oprimir a este grupo. Bien, ahora solo para hacer que Fernando se prepare. Sí, querido Ivonne, estamos para 21:12, ya estamos sobre la hora. Sobre la hora, ya. Sí. Entonces pasaremos quizás para que Fernando pueda responder algunas preguntas y poder dejar para otra ocasión esta posibilidad de ampliar el tema. Sí, sí. Adelante, por favor. Buenas noches, les habla Fernando Michel. Como ya les han comentado, supongo que me conecté un poco tarde, soy maestro de educación especial, trabajo como tutor o maestro sombra dentro de centros educativos regulares, además de ser terapeuta de Centro de Orientación Integral Piensa acá en el Departamento de La Paz. Y bueno, Fernando, un poquito más fuerte, por favor. Ay, está bien. Ahí se oye mucho mejor. Sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que no da el tiempo para presentar diapositivas, ¿verdad? Porque ya las tengo listas, pero bueno, no sé si es que tenemos por lo menos unos 10 minutos. ¿Alguien me puede confirmar esto, por favor? Sí, yo creo que no hay problema.
Sí, no hay problema. Querida Ivonne, estás compartiendo aún tu pantalla. Ah, perdón. Ahora sí. Ya. Entonces, el tema que yo les vengo a abordar es un poco más práctico. Miren, eh, en función a lo que está sucediendo a la coyuntura con la cuarentena y el hecho de que los papás se encuentran en casa con sus hijos, no asisten a terapias, uno, segundo, no están, ¿cómo se diría? Mejor dicho, están recibiendo las tareas de las escuelas en línea, quizás no en todos los casos, pero en su mayoría sí. Se ha visto la gran dificultad en el hecho de que los papás no saben cómo trabajar con los chicos. Y bueno, y muchas veces sucede porque en las terapias no se les da la formación que requiere a los padres de familia para poder hacer la intervención en casa, lo cual limita o de alguna forma hace que se retrase la adquisición de diversas habilidades. Entonces, lo que yo vengo a abordar es un poquito de estrategias muy generales para poder abordar el aprendizaje en casa y también la importancia que hace el hecho de formar a la familia y tomarla como un eje central en todo lo que es el proceso educativo y también terapéutico. Entonces, la familia y el autismo, ¿no? Es mi especialidad el autismo. No existe la familia óptima o perfecta y tenemos que tomar muy en cuenta este punto de vista. ¿Por qué razón? Porque muchas veces creemos que existe un tipo de familia modelo, algo así como la familia Ingalls, pero eso no es real. Entonces, al pretender exponer este tipo de modelos que son falsos, muchas veces las familias que tienen un niño con discapacidad, en este caso autismo, tratan de, bueno, perdón, se comparan todo el tiempo con ese tipo de familia, supuestamente modelo, cuando no debería ser de esa forma. Muchas veces cuando yo me encuentro con diversas familias y aquellos que recién reciben el diagnóstico, siempre les aconsejo de recibir el diagnóstico no como si fuera una muralla que les dice que hasta aquí se acabó, que ya le va a ser difícil puede sacar adelante a su niño. Y en lo mejor de los casos le digo no pensar, bueno, les aconsejo no pensar en el futuro, porque muchas veces pensar lo que va a pasar después duele bastante. Entonces, lo mejor es pensar en lo que vamos a hacer ahora, ver ese diagnóstico como una guía hacia dónde debo ir, qué tipos de apoyo debo recibir. Y aquí juega un rol muy importante el profesional que da el diagnóstico y aquellos que intervienen con la familia, porque es ese profesional el que debería de decir a dónde debe acudir la familia, a qué tipo de terapias, con qué profesionales, para que la familia lo antes posible pueda superar esa etapa de duelo y a la vez apoyar a su niño. Mientras se reciba la intervención a una edad temprana, mejora el pronóstico a largo plazo. Tener un hijo con autismo puede no ser la mayor preocupación de la familia. Tomemos en cuenta que la familia no está tan preocupado porque su hijo tenga autismo, sino está más preocupado por lo que muchas veces los profesionales le decimos a la familia o cómo damos la noticia, ¿no? El hecho de decirle, tiene autismo, entonces conozco de casos donde les dicen, no va a poder hablar nunca, no se va a poder socializar, de repente iba a ser como un mueble y demás, ¿no? Cuando eso no es cierto. Si el niño recibe la intervención adecuada y a temprana edad y se da todo el apoyo necesario a la familia, este niño tiene mayor oportunidad de superar y irse nivelando en diversas áreas de desarrollo en las cuales se encuentra limitado por el momento. Pero si vamos dando estas noticias desde un enfoque negativo, la familia se hunde más. Y la familia lo que necesita es salir adelante y salir a flote. Y para eso necesita que confíen en ellos y que les den armas y herramientas para poder seguir todo este proceso, que es a largo plazo. La familia como miembro del equipo educativo. La familia desempeña varias funciones en el proceso educativo de su hijo, pero además de todas ellas, es en cierto sentido también receptor y beneficiario de los resultados y logros alcanzados por su hijo. ¿Qué quiere decir? Que la familia tiene que saber que si se compromete, si de alguna forma eh, tiene la posibilidad de estar al 100% con su niño, preguntar todo el tiempo al profesional, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué puedo hacer yo en casa? ¿Cómo lo hago? Tengo estas dificultades, quisiera que me ayude. Entonces, la familia preguntar, al recabar toda la información necesaria sobre cómo hacer las intervenciones, lo que hace es aprender para el beneficio de su hijo. ¿Por qué? Porque mientras la familia, los padres aprenden, lo aplican en casa y esto beneficia no solo a la familia, sino también a los terapeutas que trabajamos con ese niño. ¿Por qué razón? Porque eso garantiza que este niño vaya a avanzar lo antes posible o adquirir esas habilidades que nos hemos planteado, esos objetivos que nos hemos planteado, y a la próxima semana o al próximo mes ir y plantearnos un objetivo un poco más complejo.
¿Para qué? Para seguir avanzando. ¿Y por qué hemos llegado a esto tan rápido? Porque la familia está trabajando en casa. ¿Y cómo es que la familia trabaja en casa? Pues porque yo los estoy formando, les estoy dando la información necesaria para trabajar o hacer ciertas actividades con su hijo. En el caso de autismo, lo que se pide a los papás es ser expertos, no en autismo, es ser expertos en su hijo, conocerlos en su totalidad. Si bien hay muchos papás que son capísimos en el tema de autismo porque han estudiado, han leído, se han metido a cursos, preguntan, los profesionales también les corresponden, tienen que tomar en cuenta que no hay tal experto en autismo y que si tú eres experto, o sea, sabes muchas técnicas dinámicas para trabajar, qué sé yo, habilidades sociales, lenguaje, puede ser trabajar la flexibilidad y te ha funcionado muy bien en tu hijo o en el niño con el que estás trabajando, tienes que tomar en cuenta que tú sabes muy bien lo que es el autismo, pero el autismo en ese niño, no el autismo en sí, en todos los chicos. ¿Por qué? Porque el autismo es muy variable de un niño al otro, por eso es que hablamos de espectro. Entonces, una premisa importante acá es que los papás sean expertos en sus hijos. ¿Por qué? Porque si el papá es experto en sus hijos y conoce en su totalidad al mismo, yo como terapeuta o como profesional, cuando pregunte o cuando quiera recabar información sobre su niño para hacer una intervención eficiente, eficaz, no voy a poder hacerlo si es que el papá no me da toda esa información necesaria. Y si el papá no conoce a su hijo, pues voy a estar más perdido porque voy a tener que experimentar o hacer un trabajo de observación muy amplio. Pero si el papá conoce muy bien a su hijo y me da toda la información necesaria, desde lo que le interesa, lo que le molesta, lo que le gusta, lo que no le gusta, me va a ser mucho más simple para mí hacer una intervención y que esa intervención sea un ambiente muy amigable para ese niño. Y si el niño tiene un ambiente amigable, esas ganas de volver a la siguiente sesión o al siguiente día, porque ha sido muy divertido, porque me he sentido comprendido, porque le ha pasado bien. Y el personal que está trabajando y haciendo la intervención con el niño está haciendo que este niño tenga una experiencia agradable. Entonces, estas son pautas generales, no solo se trabaja con niños con autismo, y son principios de intervención y hablamos del aprendizaje sin error. Se trata de evitar que la persona se equivoque, reduciendo al máximo las probabilidades de que el niño cometa un error y se frustre, generando una mala experiencia. Tomemos en cuenta que en los niños con autismo hace falta, bueno, basta una mala experiencia para que él no quiera repetir una actividad por mucho tiempo. Por esas razones que se aplica mucho lo que es el aprendizaje sin error. Evitamos que se equivoque, le ofrecemos todo el apoyo necesario para que él tenga éxito. Y a la hora de ofrecer esos apoyos, implica el ofrecer apoyos visuales, adaptaciones curriculares, otras diversas técnicas que se puedan aplicar en casa. Acá les voy a presentar un video que dura apenas unos segundos, pero que quiero que observen cómo a este niño en casa le hicimos un horario visual que le ha ayudado a estructurarse. Si bien él tiene lenguaje, si bien él se comunica, tiene dificultades en lo que es la estructura y la inflexibilidad ante los cambios. Él necesita mantenerse anticipado. Si no se le anticipa lo que va a pasar, se irrita bastante. Entonces, con este tipo de horarios visuales que le anticipan a las acciones o a lo que vamos a hacer en un futuro, él ha podido regularse y comprender mucho mejor lo que viene después y también el hecho de que puede haber cambios imprevistos. Seguimos trabajando, pero miren cómo esto aplicándolo en casa y aplicándolo en las sesiones y bueno, en la escuela, les viene muy bien. Obviamente va a ser siempre previa valoración individual de la persona. Voy a poner cargado. Bueno, entonces, como pueden observar, acá yo les voy guiando cómo debe usar el horario visual. Después le digo que ya nos toca el tiempo de trabajar y mire que estoy haciendo la sesión en casa. Para mí, en lo personal, es muy importante el tomar como eje principal o fundamental a la familia. Por esas razones que yo hago las sesiones en casa, para ver cómo puedo apoyarle desde adentro y también cómo formar a la familia a que puedan utilizar este tipo de herramientas y bueno, que después, cuando ya no esté yo trabajando con ellos y estén trabajando con los profesionales, ellos ya tengan base y sigan con el proceso. El aprendizaje incidental.
es aquella a la que se le denomina aprendizaje por descubrimiento. Consiste en aprovechar las situaciones no planificadas ni estructuradas del diario vivir. Todo el tiempo tenemos que aprovechar para poder enseñar algo. En este caso les voy a presentar a Brandon. Él es mi sobrino con quien trabajamos desde que nos dieron el diagnóstico. Actualmente está en segundo de primaria, pero este es un video de prekinder. Entonces nos tocaba aprender los números. Y resulta que a él no le gustaba entrar a al curso. Se quedaba media hora en el curso y después siempre se quería ir al parque. Entonces vi que él tenía interés por las piedras y resbalar, y él agarraba las piedras y las botaba, o de repente empezaba a señalarlas. Entonces fue cuando aproveché esta situación, porque se dio en el momento, para enseñarle a contar y bueno, tratar de descontar también. Y bueno, le gustó aprender y así es que aprendió los números. Pero fue un momento que yo no lo había planeado, fue un momento que se dio de casualidad, pero que me ayudó bastante para poder enseñarle los números. Entonces, de esa forma es que él empezó a aprender a contar y descontar, pero a través de sus intereses. Había una motivación y bueno, tenía que aprovechar toda ocasión para enseñarle. Actualmente, cuando nos vamos a casa, después de la escuela, lo que hago es aprovechar lo que pasa en el momento. Muchas veces nos hemos topado con árboles y a él le llamaba mucho la atención los árboles. Entonces había árboles grandes y árboles pequeños. Entonces yo le enseñaba, le decía, este es un árbol grande, mira, este es un árbol pequeño. Había muchos autos, este auto, mira, ¿es grande o es pequeño? Y me decía, es pequeño, ¿de qué color es? Entonces así iba yo trabajando un poco lo que es la conversación y otras habilidades, ¿no? El moldeamiento consiste en el reforzamiento por aproximaciones a la conducta objetivo. A medida que esas aproximaciones van llegando a la conducta objetivo, se irán extinguiendo las ayudas. Entonces, cuando tenemos un niño que de repente no sabe imitar y es muy pequeño, siempre tenemos que utilizar esta técnica de moldeamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ofrecerle todo el apoyo necesario para realizar la actividad. Muchas veces tenemos que incluso tener el contacto físico, o sea, que nuestra mano esté encima de su mano, para que podamos guiarle a hacer los trazos, a hacer las actividades, o todo aquello que queramos enseñar. Incluso si estamos trabajando en casa, le enseñar a tender la cama, podemos hacer lo propio. ¿Por qué? Porque de repente yo lo hice frente para que él me imite, pero no está copiando, no está imitando, porque quizás no tiene esa habilidad desarrollada aún. Entonces voy a tener que moldear. Acá les tengo un corto. Entonces, como pueden observar, yo puse mi mano encima de su mano. ¿Por qué? Porque estábamos manejando la silicona líquida, entonces podría ser un poco peligroso y además que como tiene baja tolerancia a la frustración, si él se equivocaba, quizás ya no iba a querer hacer nuevamente la actividad. Entonces, tengo que anticiparme ante esto y utilizar la técnica de moldeamiento. ¿Para qué? Para empezar a guiarle y enseñarle cómo hacerlo. Obviamente, después el niño ya no necesitaba de ese apoyo. ¿Por qué? Porque ya podía realizarlo de forma independiente, ya había aprendido y yo también ya había desvanecido las ayudas. La siguiente, la siguiente técnica La siguiente técnica es el modelado. Es aquel que se basa en la habilidad de imitar a través de la copia de modelos. Para tener éxito con este modelo, tenemos que tomar en cuenta que el niño tiene que haber desarrollado lo que es la atención, la memoria y tiene que haber una motivación. En este caso, él es Brandon, mi sobrino el que les mencionaba. En la clase de música, el maestro utilizaba mucho lo que es lenguaje de señas y bueno, estaban practicando un número para la hora cívica. Y bueno, a él le encantó la canción, a él le gustó mucho el hecho de que los chicos estén ahí. Entonces el maestro estaba al frente y empezaba a hacer las señas, los pasos para seguir la canción. Y bueno, como le encantó, había la atención, él podía recordar los pasos y desarrollarla. Al final terminó teniendo éxito.
Perdón, buenas. Estamos realmente sobre la hora y hay una cuestión técnica que se está agotando la batería, digo la memoria, porque estamos grabando en la computadora y no en la Ah, nube y ok. cada sesión está en el canal de YouTube. Ahorita Isaac va a explicarles en qué canal tiene. Creo que nos quedó muy poco tiempo, nos quedó realmente corto el tiempo en esta ocasión. Sí, no, no se preocupen. Entonces, yo creo que va a haber otra ocasión en la que vamos a poder desglosar esto eh, mucho mejor. Y bueno, agradecerles más bien por la atención. Y estas son algunas pautas o principios de intervención que, bueno, les puede ayudar bastante a la hora de trabajar con niños, en este caso con autismo o con algún otro tipo de discapacidad, ¿no? Muchas gracias por la atención. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Eh, Se nos fue el tiempo. Ha sido 3 presentaciones, bueno, 2 y media, que nos han tratado de explicar cuál es la situación del autismo y relacionarlo un poco con la situación actual. Hemos, de seguro, los que no somos muy del área como yo, reflexionar en torno a muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas. Eh, Qué pena esto del tiempo, pero en nombre del colectivo Delirantes les queremos agradecer. Además, les invitamos a poder ver las presentaciones en el canal de YouTube Delirante Colectivo. Lo ponen así como tal y sale una letra D en verde. Ahí van a encontrar todas las presentaciones y ya veremos la forma de poder responder. Si quieren, envíen preguntas a los correos, al WhatsApp. Vamos a ver la forma de hacerles llegar a los expositores. Muchísimas gracias. Ivonne, Susi, si no me equivoco, Así. y, y Sosi, Sergio. Sosi. Sosi, ay, perdón. Muchas gracias a ustedes, un saludo y a los padres, pues ya nos comunicaremos con ellos para otra invitación, de manera que Fernando les pueda ampliar una información que les sea útil en su cotidiano. Gracias al colectivo y un saludo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, y a los papás que estén interesados en oír un poco más de autismo pueden seguir ahorita una charla en Instagram, @mamaboliviana. Una mamá de un niño con autismo va a tener una participación a partir de las 9:30. Muchísimas gracias por su atención y yo feliz de compartir con ustedes.